Muy breve, vamos así como flash. Eh, Vimos concepto de tiempo geológico, vimos todo lo que era formación de... Incluso vimos una gran parte de lo que era formación del sistema solar, simplemente para tener en cuenta lo que era una noción de abundancia de los elementos de la Tierra. ¿Por qué? Casualmente después lo van a ver con Ernesto, todo el tema de los minerales, porque hay algunos elementos que, bueno, casualmente son los mismos elementos que se producían en las estrellas. Eh, Ahí teníamos un dibujito, bueno, este de acá, por ejemplo. Entonces, esto era importante para que tengan un poco de noción de geoquímica, ¿no? De la noción de la importancia del hidrógeno en el universo, y seguido de algunos elementos un poquito más pesados como el carbono o el oxígeno, que van a formar parte de un montón de minerales que van a ver a lo largo de la unidad 3, por ejemplo. A ver qué más habíamos visto. Bueno, este era otro tipo de gráfico de abundancia de elementos. Casualmente, los que más abundantes son los que van a formar la gran mayoría de los minerales formadores de roca, ¿no? Como por ejemplo los que tienen silicio. Prestábamos atención especialmente al silicio, porque después vimos, bueno, silicio era uno de los últimos elementos que se formaban en las estrellas de mediano tamaño. Pero cuando empezamos a ver formación del sistema solar, hicimos una división de dos tipos de cuerpos planetarios, que unos eran los gaseosos, que tenían hidrógeno y helio, eh, y otros elementos volátiles, que también fueron muy importantes para nuestro planeta. Pero después hicimos la división de los planetas rocosos, Mercurio, Marte, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y que esos planetas principalmente estaban formados por silicio, al menos en sus partes más externas. Y en sus partes más internas tenían una gran proporción de hierro y níquel, que, bueno, hablamos un poco de los meteoritos que nos daban información sobre cómo estaban formados los cuerpos más primitivos del sistema solar, vimos lo que eran las condritas, que eran estos unión de materiales llamados cóndulos, que eran como los materiales primigenios del sistema solar. Y ahí nos metimos de lleno en lo que era la división del tiempo geológico una vez formada la Tierra, hace 4.580 millones de años, 4.600. Hablamos de unas divisiones de tiempo que llamamos eones, que eran las divisiones más grandes. Y la clase pasada vimos tres eones: el adiano, el arquiano y el proterozoico. Esos tres eones se agrupan en un supereón llamado precámbrico, que es básicamente un 70-80% de la historia de la Tierra, ¿no? De los 4.600 a los 540 millones de años. No, mucho más que 70, era casi un 90. Bueno, entonces empezamos a ver una manera un poco más pedagógica de ver el tiempo geológico sin tantos nombres de eones, eras, periodos y pisos, que mareaba un poco. Hablamos un poco del calendario terrestre, que era una manera más didáctica, en el cual hablábamos de, bueno, este era el calendario cósmico, hablamos del calendario terrestre, en el cual poníamos enero en el inicio del leonadiano y el 31 de diciembre básicamente sería el presente. 31 de diciembre a la última hora es donde estaríamos parados. Entonces, teniendo en cuenta ese calendario terrestre, hablamos del eón adiano, el primer eón, que era básicamente el mes de enero, donde se formó la luna, donde luego se empezó a enfriar nuestro planeta, se empezaron a formar las primeras protocortezas terrestres y protoocéanos. Digo proto porque eran muy distintos a los actuales. Ya para febrero de nuestro calendario, el bombardeo intenso tardío, que fue esta gran lluvia constante de meteoritos que aportó un montón de elementos importantes en nuestro planeta, entre ellos muchos volátiles que formaron parte de los océanos y la atmósfera actual.
Ya para febrero hablamos un poco de lo que podía haber sido el inicio de las primeras formas de vida, algunas hipótesis que había. Hablamos de las primeras rocas, cuál era el registro geológico, y esto era un concepto muy importante en la clase pasada y en esta hora, el tema de registro geológico. ¿Qué es registro geológico? Bueno, es cualquier cosa que nos permita a nosotros reconstruir el pasado de la Tierra. Hasta ahora en realidad no habíamos hablado de registro geológico salvo los meteoritos. Pero a partir de lo que es el Arqueano, el segundo eón de nuestra Tierra, empezamos a tener rocas. Primero, por supuesto, no son abundantes. Tenemos muy pocos afloramientos. Esta es una palabra clave que voy a mencionar a lo largo de toda la materia. Afloramientos es rocas expuestas en superficie, ¿no? Bueno, tenemos muy pocos afloramientos de este momento de la Tierra. Hablamos de uno que llamaban Acasta, en Canadá. Tiene casi 4.000 millones de años. Y a medida que vamos progresando en el Arqueano empezamos a tener un poco más de afloramientos, pero poquitos. Y al mismo tiempo muy difíciles de interpretar porque nos hablaban de una tectónica muy primitiva, donde los procesos eran distintos a los actuales porque básicamente la Tierra todavía seguía siendo tenía un gradiente geotérmico mucho más alto, por ejemplo. Hablamos de los primeros continentes que aún podemos reconocer en unidades geológicas que llamamos cratones, que son básicamente los núcleos continentales, y vimos que para marzo ya teníamos algunos continentes que eran como pequeñas islas que empezaban a chocar y a formar cada vez continentes más grandes. Hablamos bastante de lo que era la evolución de los primeros seres vivos, y me adelanto un poco más para llegar al tercer eón del Precámbrico, que es el Proterozoico. A su vez dividido en Paleo, Meso y Neoproterozoico. Y en el Paleoproterozoico estaba caracterizado por la aparición de las bacterias fotosintéticas, que básicamente revolucionaron el planeta en su conjunto, porque la fotosíntesis oxigenó primero los mares, evidencia, registro geológico, las formaciones de hierro bandeado, habíamos visto. Oxigenó los mares y posteriormente la atmósfera. Esto provocó en realidad yo lo llamo un suicidio en masa biológico porque provocó la misma extinción de la mayor parte de esos seres vivos del Proterozoico a más o menos los 2.300 millones de años, en una gran glaciación, que fue la primera tierra bola de nieve, que cubrió gran parte de nuestro planeta. Y la vida en la Tierra se salvó casi de milagro, probablemente concentrada en una franja ecuatorial de la Tierra que estaba un poco más cálida. Pero posterior a la glaciación huroniana, la vida no solo no desaparece, sino que tiene un rebote y unos eventos en la evolución que también hace que cambie por completo lo que era el curso de la historia de la vida en la Tierra. Recordemos que ya estamos a la mitad de la historia de nuestro planeta y lo único que tuvimos hasta ahora eran algas. Primero algas quemotróficas, digamos, que vivían de los nutrientes de las aguas, y luego algas fotosintéticas, pero eran algas puramente organismos unicelulares. Procariotas eran. Lo que sucede más o menos a fines del Proterozoico, a mediados del Proterozoico, a los 1.000 y pico de millones de años, 1.800 acá dice, es un evento de endosimbiosis en el cual aparecen por un lado algas fotosintéticas pero eucariotas, mucho más complejas, y organismos eucariotas no fotosintéticos, también conocidos como protistas. Estos organismos son, por un lado, los antepasados de los primeros animales, en el caso de los protistas, y en el caso de las plantas, las algas
fotosintéticas eucariotas. Y acá empezamos a agregar un condimento muy interesante y clave al registro geológico, que son los fósiles. Por supuesto que los fósiles del Mesoproterozoico son escasísimos. En realidad, sí teníamos algunos un poco más abundantes que llamaban estromatolitos, pero no eran estrictamente fósiles porque era una estructura rocosa formada por carbonato de calcio y no era precisamente un parte del animal, por ejemplo. Cosa que sí empezamos a tener a partir del Mesoproterozoico, con los primeros organismos eucariotas. Y rápidamente en tiempos geológicos, recuerden que cuando digo poco tiempo geológico, a veces me estoy refiriendo a algunos millones de años, los organismos unicelulares eucariotas dan lugar a los primeros animales, probablemente igual o muy parecidos a las esponjas de mar actuales, que son los animales más simples que existen. Por supuesto, eventos de glaciación, tuvimos otros eventos de tierra bola de nieve o glaciaciones casi completas del globo eh, a fines del Proterozoico, algunas formaciones de continentes cada vez más grandes, supercontinentes. Uno vimos que se llamaba Columbia y posteriormente Rodinia. Formación de la capa de ozono, súper importante para que los organismos salgan a la superficie o estén al menos un poco más cerca de la superficie. Empezamos a tener animales bastante más complejos a fines del Proterozoico, a fines del Precámbrico, que era la fauna de Ediacara. Ediacara, de hecho, es el lugar donde los encontró, y el piso, o sea, la división de tiempo más pequeña, se la conoce como Ediacaraiano, por esta fauna. ¿Qué es esta fauna? Bueno, no se sabe bien qué eran, si eran corales, si eran organismos que no sobrevivieron y no dejaron descendencia, es decir, un filo, ¿no? Se le llama filo a los linajes de los seres vivos, es decir, un filo que desapareció y no se sabe bien qué era, pero era completamente distinto. Pero bien, lo que sí se sabe es que eran organismos pluricelulares de varias células, con simetría, que probablemente tenían algún método de desplazamiento, pero no tenían partes duras, no tenían esqueletos, ¿no? Entonces lo que dejaron fueron sus marcas sobre el sedimento. Bien, y con el ediacariano ya llegamos a la clase de hoy, porque como les dije, estos 13 eones conforman el supereón precámbrico. Y el precámbrico lleva su nombre, y esto es muy rudimentario, porque es lo que viene antes del cámbrico. Bueno, hasta acá alguna pregunta, porque todo esto fue clase pasada, pero me quería hacer un... No, profe. Tipo Netflix, demuestra lo que pasó en el capítulo anterior. Bueno. Entonces empezamos... La pregunta, Pablo, la pregunta que por ahí está alguien pensando o que siempre se hace en este momento es mucha información, son muchos nombres y justamente ahora que en pantalla está la escala de tiempo geológico. Hay que saberse los nombres de memoria. En ese sentido, nada, por ahí hay una pregunta que no se hace, pero que está presente siempre. Profe, Lo que habría que hacer es saber ubicarse en esa tabla, me imagino. Ubicar el presente de esa tabla es muy fácil. Ubicar algunos eventos, algunas cosas que pasaron, que vamos a ver sobre todo vimos en la clase anterior y vamos a ver en la clase de hoy. Sí, es importante, como dice Mercedes, ¿no? Sí, tengan en profe, a mí cuenta me que siempre quedó. van a tener información en las diapositivas para que no estar tan solos con esta tabla. Eh, Tienen texto al lado y tienen, por supuesto, las clases como para ubicar exactamente de qué estoy hablando. Pero sí es cierto que la tabla probablemente la tengan que usar un poquitito en el parcial sin saber nada de memoria. Profe, a mí me quedó una consulta un poco, algunos temas más atrás, pero
Es el momento. Quizás sea media tonta. Con respecto a los protoplanetas, vos contabas que eran planetas en formación, que se iban transformando y demás, y creciendo de volumen también, ¿no? La pregunta es, ¿hay algún tipo de información si la Tierra está pasando por algún tipo de proceso similar? ¿O si está creciendo, si se está achicando, o No es una algún pregunta. tipo de... Primero, no hay preguntas tontas. Y segundo, es una pregunta interesante. No está pasando por un proceso similar. Lo que sí hay es caída de cuerpos de menor tamaño, que está sucediendo todo el tiempo. Algunos llegan a impactar, realmente no dejan un registro de material muy grande, pero hay gente que los logra rastrear, digamos, logra cazar el impacto de algunos meteoritos y encuentran los cuerpos. Especialmente eso sucede. La mayor parte de la superficie terrestre son océanos, entonces no se encuentra. Pero en los desiertos donde se puede llegar a encontrar algo, hay muchos que van a buscar. Hay algunos documentales interesantes en YouTube sobre cazadores de meteoritos en Atacama y en desiertos de África. ¿Qué quería decir con esto? Es que hay cierta incorporación de material del sistema solar a la Tierra, pero es minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera que la mayor parte de ese material lo destruye. Y además también es cierto que estamos en un estado maduro del sistema solar, en el cual ya no hay una gran cantidad de material en acreción como existía hace 4.000 millones de años. Esas son las dos razones. Claro, y además me imagino que como la etapa de investigación tampoco no puede sacar muchas conclusiones cuando se está hablando de millones de años o miles de millones, ¿no? No, bueno, sí, en realidad mi evidencia es no, básicamente. No hay una incorporación. Se podría saber si hubo una incorporación de material significante a lo largo de los últimos millones de años y no la hay. Hay un caso que se me acaba de venir a la mente, que lo vamos a ver de hecho en esta clase, así que eso es un poco un salto. Pero cuando lleguemos a la extinción de los dinosaurios, vamos a ver que hay una incorporación del material del meteorito asociado a la extinción de los dinosaurios no avianos, a fines del Cretácico, que a nivel masa, o sea, a nivel formación del planeta, es insignificante. Pero a nivel registro geológico es muy significante y se puede detectar esa adición de material. Más adelante lo vemos. Es una edición pequeña, pero que se encuentra a lo largo de todo el registro geológico, gran parte del registro geológico, no todo, que podemos identificar que efectivamente hubo un impacto de un meteorito en ese momento. Así que la respuesta a tu pregunta es no hay acreción planetaria en la Tierra hoy en día. Sin embargo, sí hay una adición de material a nivel geoquímico que puede llegar a ser como mínimo interesante. Ok, bueno, gracias. No hay nada. ¿Qué estábamos? Estábamos en la fauna de Ediacara y de golpe pasamos al Cámbrico, donde hay otro evento de un salto evolutivo, podríamos decirlo, donde empezamos a encontrar un montón de registros de animales, pero muy distintos a los de Ediacara. ¿Alguno puede decirme a simple vista qué es lo primero que ven que es distinto a lo de la fauna de Ediacara? La Tiene una forma, lucigenia, claro. la forma, sí. Forma Se nota que una... tienen como una estructura. Esa antena. Es lo diferente que veo de ahí es la lucigenia, porque lo otro se parece a otros animales que hay. Pero ahí dijeron una cosa, lo dijeron, me gustó la palabra, dijeron, tiene otra estructura. Claro, Sí, una Lo que- ya estructura. tienen un cuerpo. Estos animales son partes duras, partes esqueléticas duras. ¿No? Probablemente no. Estos animales eran artrópodos, como los insectos, por ejemplo, como los cangrejos y como un montón de animales invertebrados de ese grupo, que tenían partes duras. Podían tener una estructura que les otorgaba varias ventajas. Por un lado, cierta resistencia, estructuras de locomoción, ¿no?
Ya empezaban a tener patitas, aletas y antenas o extremidades que les permitían cazar. Y básicamente esas partes duras son muy importantes porque se tienen un potencial para fosilizarse mucho más altas que las partes blandas que se descomponían muy rápido de los animales de la fauna de Ediacara. Si nosotros enterramos, vamos a hacer un experimento de... Ahora no me sale el nombre que tiene la rama que estudia la fosilización. Un experimento de descomposición y enterramos un agua viva de la playa y un cangrejo de la playa y volvemos a las 2 semanas, probablemente el agua viva ya no esté y el cangrejo todavía esté pudriéndose ahí. No significa que el cangrejo vaya a conformar un fósil sí o sí. Hay muchas condiciones que vamos a ver más adelante. Pero sí es más probable que dé más tiempo las partes duras del cangrejo a formar un fósil. Permite mayor la preservación de las partes del animal. Y la realidad es que además estos animales eran muy raros comparados con los que tenemos en el presente. Efectivamente fue una rápida radiación, se llama radiación a la aparición de un montón de animales a nivel evolutivo, animales o plantas. Todavía no teníamos plantas. En el cual hubo ciertos experimentos de formas y estructuras, cantidad de ojos, cantidad de miembros de locomoción, que no triunfaron mucho en lo que es la evolución de los animales. No volvieron a aparecer, se extinguieron estos animales y no volvieron a replicarse formas parecidas a las de estos. Profe, eran acuáticos, porque si Todos no había eran plantas. Todo esto sucedió en el mar. Algunos nadaban, otros aparentemente tenían una locomoción sobre el suelo marino. Pero otra cosa que quería nombrar era de que no todos eran artrópodos, aparecen muchos animales de muchos filos, es decir, muchas familias. Una de estas probablemente hayan sido los primeros vertebrados, como este animalito con antenas que se llamaba Picaya. No se están muy seguros, pero tiene una estructura que era parecida a la de los posteriores vertebrados. Y además, por supuesto, bivalvos, moluscos de todo tipo, que luego vamos a ver y que son muy importantes en los fósiles marinos. Pero además, lo que permitió tener partes duras y tener, por ejemplo, patitas o aletas, es dejar algunas trazas sobre el sedimento que fueron mucho más características. Porque ahora los animales, además, al desplazarse por el sedimento, dejaban marcas. Y esas marcas también tenían potencial de fosilizarse. De hecho, lo que define el Cámbrico, esto es a nivel más técnico, pero no es la explosión cámbrica. De hecho, la explosión cámbrica ocurrió un poquito después, adentrados el Cámbrico, sino las primeras trazas, y ahora voy a decir que es traza, pero las primeras huellas, entre comillas, dejadas en el registro geológico, a nivel abundante. Quizás no sean las primeras, pero sí son quizás las más abundantes a partir de un momento. Que tenían un nombre, como si fuese un organismo, Trichopidus pedum, no sé, pero básicamente se llama ignofósil a una marca dejada por un animal que no necesariamente tenga que ver con alguna de las partes del animal, sino que puede ser simplemente una huella de una patita, una huella de un, no sé, si era un animal que se arrastraba o era un gusano, bueno, la forma de cómo se arrastraba. Algunas de estas trazas eran madrigueras, por ejemplo. Hay un montón de tipos de trazas fósiles. Así que básicamente el Cámbrico se caracteriza por dos cosas. La aparición de un montón de trazas fósiles, que eso va a ser súper útil para reconstruir cómo eran los ambientes del pasado. Y posteriormente la explosión cámbrica, que ya vimos que se caracterizaba por la aparición de animales con partes duras. Estas dos cosas básicamente nos van a poblar el registro geológico, es decir, las rocas, de un montón de fósiles. A partir de ahí es el momento en el cual empezamos a hablar de un nuevo eón, porque tenemos otro capítulo en la historia de la Tierra. Ahora bien, voy a hacer un parate en lo que es la historia de la Tierra para hacer algunas definiciones. ¿Qué es un fósil? No es fácil definir. Voy a dar algunas nociones que nos van a acercar a una definición un poco vaga de lo que es un fósil. Pero es básicamente cualquier
registro de un organismo en el pasado. No necesariamente, como vimos con las trazas, tienen que ser las partes del organismo, sino que puede ser alguna estructura dejada sobre el sedimento cuando pasó el animal. Tampoco necesariamente tienen que estar asociados a la muerte del animal. O sea, el animal pudo haber pasado, dejado una traza, se pudo morir en otro lado, y sin embargo la traza conformar un fósil. También hay fósiles que tienen que ver con las excreciones de los animales, ¿no? Algunas a nivel más de firmas geoquímicas en el sedimento y otras literalmente las excreciones fosilizadas. No hay límites de tamaño. Uno cuando piensa en un fósil, generalmente pensamos en un hueso, pero no es necesariamente un hueso ni un caparazón. Pueden ser partes microscópicas de organismos o incluso de organismos microscópicos. Vimos las algas, por ejemplo, antes, y vimos fósiles de algas microscópicas. El polen de las plantas también se encuentra en forma de fósiles. Acá tenemos a la derecha fotos de microfósiles. Se habla de micro y nanofósiles dependiendo del tamaño, pero básicamente pueden ser o organismos unicelulares o partes de los organismos muy pequeñas, como por ejemplo el polen. Creo que esta foto de acá, la de la izquierda, es polen y la de la derecha es un organismo que se llaman diatomeas, que están formadas por un esqueleto unicelular de silicio. Bien, entonces hay dos denominadores comunes que sí tienen los fósiles, que no son todos los de arriba, es decir, no tienen que ver con las partes, no tienen que ver con el tamaño, sino que tiene que ver con cómo se formó. Un fósil es básicamente cualquier cosa que haya sufrido, y perdón la redundancia, un proceso de fosilización. Y en este proceso son importantes dos cosas: el tiempo y el rápido enterramiento. Por ejemplo, un hueso de un animal que se murió hace un año, se enterró, no es un fósil. Tienen que pasar tiempo. Y vos me decís, ¿cuánto tiempo? Bueno, hay cierta discusión en cuanto a cuánto tiempo considero un fósil. Y después la otra es que para que se dé la fosilización necesitamos algún proceso de enterramiento. Vamos a ver algunos de los procesos de fosilización. Hay varios. Estos son los más importantes, los más conocidos. Los dos más importantes es el de mineralización, el de moldes y el de impresiones también. Son los tres más importantes. Vamos a ver el de mineralización. Mineralización básicamente consiste en transformar algo que era orgánico o que estaba rodeado por algo orgánico en una sustancia mineral. Se habla de dos tipos de mineralizaciones. La permineralización es cuando vos tenés el espacio de una célula reemplazado por algún mineral. Entonces puede ser el espacio vacío o sobre la pared de alguna célula, pero es un reemplazo a nivel microscópico muy a detalle. Y después tenés otro que se llama recristalización, que generalmente ocurre sobre las partes esqueletales, que ya tienen una estructura de pseudomineral, en el cual se van transformando en otro mineral. O en uno muy parecido, pero tienen un proceso inorgánico. Sigamos, por ejemplo, el dibujito que tenemos a la derecha. Tenemos un bivalvo, ¿no? Una almeja, como se le dice vulgarmente. Se muere, queda enterrada por sedimento, por arena. Se pudre, obviamente las partes blandas no duran mucho, es lo que más rápido se descompone y lo que es alimento de otros organismos. Y quedan las partes duras. Las partes duras, bueno, pueden pasar dos cosas. Vamos a ver a la mineralización, en el cual hay un reemplazo de ese esqueleto. Y luego tenemos un fósil que en realidad no necesariamente está formado por lo mismo que estaba formado el bivalvo, aunque pueda tener alguna composición parecida. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos bivalvos están formados por una estructura parecida al carbonato de calcio, o propiamente carbonato de calcio. Y después puede haber una mineralización que forma un fósil de carbonato de calcio, pero que haya habido un reemplazo a nivel molecular de ese mineral.
Y después vamos a ver los otros procesos. El de moldes es súper importante y que tiene que ver con cómo el sedimento rellena lo que dejó el organismo. Esto puede ser dos tipos de moldes. Puede ser un relleno interno de lo que había dentro de las partes esqueletales. Por ejemplo, lo que es el esqueleto del bivalvo se puede disolver, se puede romper y puede quedar un molde interno formado por un sedimento distinguible del que estaba afuera. Esto se llama molde externo, ¿no? Nos queda como una parte de lo que era el esqueleto por afuera. O puede quedar un molde interno si, bueno, justamente nos queda lo que estaba por adentro. En cualquier caso, nos van a reflejar la estructura del esqueleto, pero de un lado o del otro. Son dos tipos de moldes. Pero básicamente son marcas sobre el sedimento. Ahora bien, después hay otro que no tengo acá el dibujo, después les voy a mostrar una foto, que llaman impresiones, que tienen que ver con... No es exactamente un molde, aunque tiene muy parecido, pero tiene que ver con una película de carbono que queda sobre el sedimento y que generalmente se da en plantas, aunque también hay en algunos animales. Después tenemos algunas más raras, por eso dije que estas tres eran las más importantes, pero tenemos fósiles en ámbar y fósiles que básicamente son tejido blando momificado y son súper interesantes. Ahora vamos a ver una por una. Vamos a ver un ejemplo de mineralización. Lo que tenemos a la izquierda es un coral, un coralcito. Vamos a ver una roca formada por corales en el cementerio de la Recoleta. Muy parecida a esta, de hecho. Y este coral, si ustedes vieran uno, ahora vamos a hacerlo ya que estamos, ¿no? Voy a googlear la imagen. Quiero mostrarles cómo se ve un coral. Bueno, esto sirve. El coral es una colonia o una estructura que sirve para que vivan una colonia de organismos pluricelulares, muy parecidos a las medusas, son nidarios. Y esta estructura esquelética generalmente es un pseudomineral, no es un biomineral, no es un mineral, es decir, está formado por el propio organismo. Muchas veces son de carbonato de calcio y otras veces creo que son más bien silicáticos. Pero son estructuras formadas por el organismo, son segregados por el organismo. De forma análoga a lo que son nuestros huesos, por ejemplo, que no son minerales, serían como un biomineral. Tiene una estructura a nivel molecular parecida. Bien, estos organismos que están vivos, cuando mueren, dejan ese esqueleto y luego ese material o biomineral es reemplazado, átomo por átomo podríamos decirlo, por otro mineral, o que puede ser probablemente uno muy parecido en química, por ejemplo carbonato de calcio. Entonces lo que nos va a quedar es una estructura muy parecida al esqueleto del organismo, simplemente que está reemplazado. No es el esqueleto del coral, no es el coral. Está reemplazado. Y a ver si Ahí no hay alguno... ADN. ¿Sí? En ese reemplazo no queda ADN, No. No, no. como para poder separar la especie, digamos. Ahora vamos a hablar un poquito del ADN. Ahora, ¿quién puede saber o adivinar qué es el ejemplo de la derecha, ¿no? El marrón que tenemos acá? Fíjense en esta forma como de anillos. ¿En un árbol, profe? Exacto. Esto es madera fosilizada, pero si uno lo agarra, va a ver que en realidad es una roca. No sé si alguna vez alguno tocó madera fosilizada. Es básicamente una mineralización de la estructura del tejido de la madera. Por eso se pueden preservar los anillos, al igual que una madera. Si uno estudia un poco a nivel botánico cómo está formada la madera y los tejidos de las plantas, en realidad no es ni nada más ni nada menos que conexiones de células que
que terminan dejando esta forma. En el caso de los anillos son concéntricos porque los árboles van creciendo. Bueno, no, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Van creciendo. Lo que va pasando con estos anillos es que se van. Las paredes moleculares se van cambiando. Perdón, las paredes celulares se van cambiando por estructuras minerales. Entonces, después lo que nos queda no es madera, sino que es una roca. Una roca formada principalmente por cuarzo. Un cuarzo criptocristalino que se llama calcedonia. Quizás lo vean en la clase que viene. Pero es básicamente una roca y nada que tiene que ver con la madera. Ahora bien, eso no significa que su estructura no se preserve y los que estudian los fósiles de plantas puedan estudiar, por ejemplo, los anillos. No sé si saben que los anillos de los árboles generalmente tienen una distinción entre los que crecen en verano y los que crecen en invierno, por la cantidad de luz que reciben los árboles, ¿no? Los árboles crecen generalmente un poco más en verano, dependiendo de la especie. Bueno, entonces, contando los anillos de un tronco fósil, se puede saber cuánto tiempo vivió una planta y se pueden hacer inferencias climáticas sobre los veranos e inviernos de ese fósil. Les volé la cabeza. Yo no lo puedo hacer porque no sé nada de fósiles de plantas, pero hay científicos que tienen doctorados en fósiles de plantas. De hecho, esta fotito de acá no es del mismo, pero sí es el fósil de madera. Eso sería algo análogo, profe, eso sería algo muy parecido a la sedimentación. Todo esto es sedimentación. Pasa que no estoy usando esa palabra porque no quiero confundirlos, no quiero agregarle conceptos. Pero la fosilización es un proceso que se da en una etapa de la sedimentación que se llama diagénesis. No sé si esa era la pregunta igual, capaz que no. Sí, no, está bien, perfecto, era eso. ¿Era eso? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, todo esto se da en algo que vamos a ver más adelante que llaman rocas sedimentarias. Yo ya les hablé de sedimento, básicamente tengan en cuenta que el sedimento para esta clase es barro o arena. Para esta clase les importa eso. Cuando tengamos la clase de la unidad 5, ya el sedimento va a ser algo en particular y se los voy a tomar. Pero para esta clase no importa. Ahora bien, hay otras mineralizaciones un poco más atractivas. Fíjense, por ejemplo, estos animalitos que se llamaban trilobites, que también aparecieron en el Cámbrico, en la explosión cámbrica, eran artrópodos, pero que no sobrevivieron, se extinguieron en un momento, pero eran muy muy abundantes en el Paleozoico, en la primera era de este eón, del Fanerozoico. Y fíjense cómo sus esqueletos fueron reemplazados o bien por carbonato de calcio, que es lo más común, en algunos minerales que van a ver en las próximas clases, que se llama calcita o aragonito. O también otros minerales que no son tan comunes de encontrar en fósiles, pero sí pueden formar fósiles, como la pirita. Pirita o oro de los tontos, se le dice. Por su color dorado. Pero básicamente es un sulfuro de hierro. Lo van a ver probablemente la próxima o la otra clase. Bien. Moldes súper comunes también. Probablemente muchos elijan algunas rocas con moldes para su trabajo práctico, porque las van a empezar a ver. Van a empezar a ver que hay muchas casas con lo que se le dice comercialmente lajas, que tienen moldes de particularmente estos animales. Podría haber moldes de otras cosas, ¿no? Pero particularmente de estos animales que se llamaban amonites, que no son caracoles, sino que eran más parecidos a los pulpos o los calamares, y lo que tenían, a diferencia de estos, eran un esqueleto en forma de espiral que, bueno, se fosilizaba bastante. Ahora vamos a lo que eran las impresiones, que no son moldes exactamente, aunque pueden tener parte del relieve, pero lo que se caracteriza a las impresiones es que estos seres vivos, ya sean plantas o animales, como en el caso del pez, se enterraron rápidamente por mucho sedimento, entonces se quedó aplastado
y lo que es el material orgánico se transfirió al sedimento en forma de carbono. No se da en todas las condiciones, son un tipo de fosilización más particular, pero se da bastante en plantas. Ámbar. Acá pasamos a una de las fosilizaciones más raras, pero muy atractivas, porque es una de las pocas que nos conserva a nivel volumen, incluso, cómo eran los organismos, ¿no? O sea, podemos ver no solo volumen, sino también rasgos como colores, ¿no? No a simple vista, porque el ámbar generalmente no lo va a dejar ver, pero sí se preservan cosas como pigmentos y además estructuras, si bien bastante degradadas, de material blando, como se puede ver en esta lagartija, o en esto de acá que son plumas de un dinosaurio. Ahora bien, ustedes me están preguntando, bien, se preserva un montón. Alguien me lo hizo acá la pregunta recién. ¿Qué pasa con el ADN? ¿No? De hecho es el argumento de Jurassic Park. Se extrae y hacemos dinosaurios. Claro, ¿no? Sería buenísimo. Bueno, no, lamentablemente no se puede porque el ADN es una molécula muy grande y al mismo tiempo muy frágil. Entonces, no, por el tiempo que tiene el ámbar, no se llega a preservar. Seguramente haya muchos trabajos, digo seguramente porque no lo he buscado, creo que vi una noticia alguna vez, de que se extraen algunas partes de este ADN y en algunos casos, no en el caso del ámbar de los dinosaurios que tiene más de 60 millones de años, ¿no? Pero en algún ámbar un poco más reciente se puede quizás reconstruir algo, pero lo que se encuentra es muy poco. Generalmente el ADN se destruye bastante rápido. Bastante más prometedor, no sé si por el tipo de fosilización, sino más bien por la edad de estos fósiles, al menos en el caso de la izquierda, es la momificación. La momificación es un tipo de fosilización en partes blandas que se da generalmente con... Y claro, hay varias condiciones. Una tiene que ser, por ejemplo, el frío, por ejemplo, que termine preservando y formando un curado de algunas cosas como la piel. Y es muy común justamente en animales que quedaron enterrados en un sedimento congelado que se llama permafrost, en las últimas glaciaciones, como los mamut, y hay momias de osos, momias de lobos, momias de aves. Generalmente... Las momias de Nazca, profe, las No, que bueno, pero esas son encontraron. humanas. Claro, esas son humanas, pero es impresionante el nivel de conservación que Claro, tiene. bueno, ahí ya entramos en un campo muy arqueológico porque tiene que ver la mano del hombre que ayudó un poco a esa preservación. Estos animales en realidad es una momificación natural. Y esta momificación natural permite en algunos casos, y lo van a ver reflotado todo el tiempo por alguna razón, la noticia de se puede clonar un mamut. Porque aparentemente sí es, ya digo, esto no sé si es más una cuestión del tipo de fosilización, sino más bien del tiempo que pasó, que no es tanto a nivel geológico, donde sí algún material genético se preservó un poquito más y bueno, entonces está todo el tema de la clonación del mamut, que tiene un pariente muy cercano que son los elefantes, pero no creo que suceda por razones bioéticas, además de prácticas. Y después hay momificaciones más raras de animales mucho más viejos que los mamíferos de la edad del hielo, como el caso de un dinosaurio. Pero son momificaciones parciales sobre cierto tejido y ya con ciertas transformaciones que no son exactamente el mismo tipo de momificación. Pero sí lo que se puede ver en este fósil es cómo quedaron una estructura que refleja partes de la piel del dinosaurio. Ahora bien, vamos a un dilema de lo que es la... Disculpen, estoy viendo la hora, bueno, no quiero pasarme, ya son las 8. Vimos que es un fósil, pero tiene algunas trampas esta definición, porque yo les dije, bueno, tiene que ser algo viejo, pero ¿qué tan viejo? Pasa mucho con los animales de la última edad del hielo, principalmente lo que es 10.000 años, por ejemplo, que se encuentran, ya sea
Las momificaciones son bastante raras, al menos acá, creo que no hay momificaciones naturales, pero sí se encuentra muchísimo material óseo de estos mamíferos del Holoceno, que pueden tener 5.000 años, 6.000 años, hasta 10.000 años o más, que son animales en tiempo geológico recientes, extintos en muchos casos, que no han pasado un proceso de mineralización, donde sus huesos son muy parecidos a cómo estaba el hueso cuando se murió el animal. Entonces no ha tenido un proceso de fosilización propiamente dicho. Y entonces hay cierta discusión con los paleontólogos de, che, ¿esto es un fósil o es simplemente el esqueleto de un animal? Bueno, eso depende un poco de la definición que uno quiera elegir. La verdad es que esto es un animal que vivió hace 5.000 años, está extinto, quedó enterrado en sedimento. Nos permite reconstruir cómo eran ciertas condiciones ambientales del momento, cómo era la fauna del momento. Cumple un montón de características de un fósil. Bueno, después, no, pero no sufrió fosilización. Entonces hay como cierta cuestión de la definición que no es precisa. En conclusión, no hay un tiempo que define un fósil. Y sí o sí, digamos, tienen que hacer el proceso de fosilización. O sea, digamos, un hueso que se entierra puede llegar a desintegrarse o sí, pasado una cierta cantidad de tiempo, llega a fosilizarse. No. Es buena pregunta. Si bien los huesos tienen un potencial de fosilización más elevado que una parte blanda, nada garantiza que ocurra la fosilización. Tiene que haber muchas condiciones que no me da el tiempo para mencionar, pero tienen que ver con, básicamente, con que haya un enterramiento prolongado. Es decir, que no es que se entierre esto y después a la semana o al mes o al año o a las decenas, centenas de años se desentierre. Por ejemplo, mucho material que queda depositado en alguna costa que está constantemente siendo erosionada, pues en la costa de un río, de un mar, no sé, bueno, probablemente se vaya destruyendo ese material. Después tiene que haber condiciones químicas, que tienen que ver con condiciones de oxidación y reducción del agua, que hace que se degrade más fácil el material o no. Eso por un lado. La tercera, la actividad biológica. Puede ser que haya actividad biológica, incluso estando enterrado, que sea tan elevada que lo destruya el material. Un suelo con muchísima, se llama bioturbación esa palabra, muchísima bioturbación, es decir, muchísima actividad de organismos en el suelo, y lo va a terminar destruyendo, va a ser comida. Bueno, hay varias razones, acidez del agua que pasa por ahí, hay un montón de condiciones que se tienen que dar para que haya fosilización. Así que es buena pregunta eso, me he olvidado de mencionar. Cosas que no son fósiles. Bueno, hay algo en el registro geológico que llaman pseudofósiles porque tienen forma de fósiles, pero no son. Caso muy conocido, esto se lo van a vender incluso como fósiles en algunas ferias, pero no son. Que llaman dendritas de manganeso, es una estructura mineral inorgánica que tiene que ver en cómo el mineral va creciendo a lo largo de un material relativamente poroso. En el otro también muchos estafados con huevos de dinosaurio se llaman nódulos y son estructuras también sedimentarias, minerales, inorgánicas que nada tienen que ver con fósiles. Básicamente formadas en ambientes donde el sedimento se deshidrata y tiene ciertos minerales que permiten esa forma. ¿Dónde más van a escuchar la palabra fósil? En la palabra o en el término fósil viviente. Fósil viviente se habla de organismos muy parecidos a organismos que vivieron en el pasado, pero que siguen vivos, ¿no? Un caso muy conocido es el del celacanto. El celacanto es un pez de aguas relativamente profundas, que, bueno, se lo encontraba primero en rocas, era un organismo conocido en fósiles, y después se descubrió que estaba vivo, ¿no? Que no se había extinto. Lo mismo pasa con el cangrejo cacerola o con los ginkgos,
el ginkgo biloba, donde encontramos la misma planta en fósiles, prácticamente sin cambios. Profe, Sí. ¿y la cucaracha? La cucaracha podría ser uno. No, la verdad nunca vi un fósil de una cucaracha. Podría buscar más desde cuándo existen las cucarachas, si tienen la misma forma o no. A mí se me ocurren estos tres y quizás algún otro más relacionados con artrópodos, pero podría ser un caso. Tendría que buscarlo. Bueno, última diapositiva de definiciones, que quiero seguir con historia de la Tierra. ¿Quiénes estudian todas estas cosas? Los paleontólogos principalmente. Son los que estudian la vida la vida pasada en la Tierra a través de los fósiles, ¿no? Hay paleontólogos que estudian algunos fósiles de plantas, por ejemplo, hay paleontólogos que estudian microfósiles, hay paleontólogos que se dedican a los vertebrados. Si bien la mayoría cree que los paleontólogos estudian dinosaurios, nada más no. Son un grupo muy pequeño de paleontólogos que estudia dinosaurios. Y básicamente la paleontología nace desde la interacción entre la biología y la geología. Uno de los padres de la paleontología en realidad se consideraba geólogo, que era Darwin. Darwin en realidad tenía una formación muy integral que iba desde medicina hasta geología, y sus aportes fueron principalmente a la paleontología evolutiva, ¿no? Pero se nutre principalmente de dos cosas, de la biología y de la geología. Incluso la paleontología como carrera en Argentina es relativamente nueva. Las carreras tienen menos de 20 años o 15 años. Tienen las carreras de paleontología en Argentina. Después hay algunas otras definiciones que no quiero andar mucho para no llevarme tiempo de la clase, pero bueno, ignología son principalmente los paleontólogos que estudian las huellas de los organismos vivos, o ignología también hay algunos que estudian las huellas de los animales presentes. Bioestratigrafía vamos a ver más adelante en la unidad 6, pero tiene que ver en cómo utilizamos los fósiles para reconstruir el pasado de la Tierra. Cosa que no lo vamos a ver en esta clase. En la clase solamente vamos a ver la historia de la Tierra. Bueno, la tafonomía es lo que estudia, esta era la palabra que no me salía antes, la descomposición y la fosilización. Y después, bueno, hay diferentes ramas que estudian el pasado de la Tierra desde diferentes ópticas. Por ejemplo, el clima, a través de rocas o fósiles, cómo variaba el campo magnético, eso permite reconstruir cómo estaban ubicados los continentes. O bien la edad de determinadas rocas, como son las rocas ígneas y las metamórficas. Bueno, en base a todas estas disciplinas vamos a reconstruir la historia de la Tierra. Ahora sí continúo con eso. Ay, me faltaba lo de fósil guía. Me está haciendo de goma la clase de hoy, che. Fósil guía. No, lo vamos a ver más adelante. Primero quiero mostrar algunas definiciones. Vamos a ir posterior a lo que sucede a la explosión cámbrica. Empiezan a aparecer algunos animales parecidos, no iguales, pero que tienen cierta reminiscencia con algunos animales actuales. Por ejemplo, los primeros vertebrados, ya habíamos visto uno que podía ser un vertebrado o no, estamos bastante más seguros, se llamaban conodontes. Y básicamente eran como peces, pero muy muy primitivos. No tenían una mandíbula, tenían un conjunto de estructura dentaria, de hecho se las conoce nada más por eso. Y después empiezan a aparecer organismos un poquito más raros, pero característicos de la época, como ciertas esponjas de mar gigante que formaron arrecifes. Esa era la fauna del Cámbrico. Ahora bien, pasamos a otro periodo. En nuestro calendario estaríamos en fines de noviembre. Fíjense cómo ya pasó el calendario terrestre bastante, pero todavía estamos en un periodo muy primitivo. Donde ahora sí tenemos peces con aletas, todavía sin mandíbulas, en realidad con una sola mandíbula, ¿no? Tenemos cefalópodos, antepasados de los amonites. Entonces, estos se llamaban... Ay, ahora no me sale el nombre. Bueno. Después tenemos escorpiones marinos que se llaman euriptéridos. Los
trilobites, que se los mencioné antes. ¿Y qué más? A ver, braquiópodos, unos animales que hasta el día de hoy siguen existiendo, pasa que son bastante más raritos. Son parecidos a los bivalvos, simplemente en forma, pero no tienen nada que ver. Y en los continentes, es decir, en las superficies, ya empezamos a tener cosas. Lo primero que aparece, o sea, recuerden que hasta ahora la vida estaba como muy pujante en los océanos. Lo primero que aparece en los continentes son unos musgos que se llaman briofitas. Y son plantas no vasculares, es decir, todavía no tenían una estructura de tallos ni hojas. Simplemente era una pequeña cosita que hacía fotosíntesis y no crecía mucho en altura. ¿Cómo se veía la Tierra en ese momento? Bueno, teníamos algún continente bastante grande que se llamaba Gondwana o Panotia. En realidad Gondwana se habla de otro continente después, algunos dicen que es el mismo. Y un continente más chiquitito que se llama Laurentia, que es lo que hoy en día es América del Norte. Mientras que Gondwana tenía parte de África, parte de la Antártida y parte de Sudamérica. Después unos continentes más chiquititos, que bueno, era Báltica, es lo que hoy en día es parte de Europa. Lo que son los países nórdicos, gran parte de eso, es el escudo báltico. Y Siberia, que, bueno, básicamente es lo que hoy es Siberia, ¿no? Después hay partes que formaban pequeñas islas que se asocian a lugares actuales, como por ejemplo núcleos que hoy están en Kazajstán o en China. Bueno, en ese momento eran pequeñas islas que estaban alrededor de un océano que se llamaba Iapetus. Así que bueno, estos continentes en algún momento empiezan a chocar, básicamente cerca del Ordovícico, y se empieza a formar una estructura por acá que va a ser parte de lo que va a formar los Montes Apalaches. No sé si a alguno les suena, están en Estados Unidos, hacia el este, bueno. Y en América del Sur se empieza a formar también una acreción de lo que hoy es la precordillera. Se llama proto-precordillera porque no es la misma precordillera que tenemos hoy en día, es un ascenso anterior, pero ciertas rocas que tenemos en la precordillera datan de ese momento. Por ejemplo, muchas rocas de San Juan. De hecho, fíjense acá, hay mucha interacción entre lo que es Gondwana y Laurentia. Florida, el estado de Florida en Estados Unidos, era una parte de Gondwana que en este momento se desprendió y después fue a chocar con Laurentia. Mientras que Laurentia desprendió una islita que luego chocó con América del Sur y era una islita muy pequeña que hoy en día forma unas formaciones en San Juan. ¿Cómo se sabe esto? Por los fósiles. Hay ciertos fósiles en la precordillera sanjuanina que son muy parecidos a fósiles que se encuentran en el hemisferio norte, pero no tienen nada que ver con otros fósiles de América del Sur. Avanzamos un poquitito más y fíjense lo que había pasado con el musgo, los continentes. Ahora ya van a formar las primeras plantas vasculares, es decir, con tallos, que llevan el nombre de Cooksonia. En realidad Cooksonia es el género, pero bueno, plantas muy parecidas a esas. ¿Qué no tenían estas plantas? Bueno, no tenían hojas, no tenían por supuesto ninguna estructura como frutos, sino que simplemente se reproducían por esporas. Y además no crecían mucho en altura. No tenían formación de madera aún. En los mares la vida, la verdad que todavía era bastante pujante. Hay estructuras, no son estructuras, son animales, que parecen plantas a simple vista, pero son unos animales que hoy en día se los conoce, siguen existiendo. Hoy en día se los llama, tiene varios nombres. Uno es lirios de mar. Bueno, son crinoideos, ahí estaba, no me salía el nombre, son de la familia de los crinoideos, y no son plantas, sino que son animales. Bueno, estos animales habían aparecido probablemente antes, pero empiezan a ser muy abundantes en el Silúrico y conviven con un montón de
depredadores, fíjense, los escorpiones marinos y peces, ya con forma bastante más parecida a lo que reconocemos un pez hoy en día, como los primeros tiburones. Y principalmente lo que aparece son peces con mandíbula. Hasta ahora solamente tenían una sola mandíbula. Algunos de estos peces son acorazados, como los que vamos a ver en un ratito. Otros tienen una estructura de cartílagos, como son los tiburones, y otros eran óseos. Básicamente empieza a haber una división de los peces más o menos en este periodo que se llama silúrico. A nivel continental, ¿qué nos encontramos con el silúrico? Bueno, es la formación en realidad el crecimiento del continente de Laurentia. Fíjense cómo las islas que estaban por acá, que era Báltica y Siberia, chocan y forman un continente más grande, que se sigue llamando Laurentia. Acá se lo llaman como Euramérica, pero no es muy conocido. También es conocido como Laurasia. Pero es básicamente la unión de partes de Asia y la parte de América del Norte y Europa. Mientras que Gondwana seguía siendo un continente independiente que estaba ubicado al sur. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto después? Después vamos a pasar a otro periodo que se llamó Devónico y ya estamos en los 400 millones de años. ¿Qué significa esto? Que pasó 200 millones de años, es bastante, en nuestro calendario terrestre. Pero nuestro calendario es un mes, no es mucho. Llegamos al Devónico. El Devónico va a estar caracterizado a nivel tectónico por la formación de los Apalaches tiene varios momentos de formación, ya vimos que algunos eran más viejos. Pero lo que reconocieron acá, esto se reconoce en Europa, era una discordancia entre rocas del Silúrico y rocas del Devónico. De hecho, este lugar fue un punto muy clave para geología porque es un lugar que dibujó el padre de la geología, James Hutton, que se llama Siccar Point. Y les voy a mostrar porque hizo los primeros dibujos, a ver si los tiene acá. Voy a hacer estos. Estos dibujos hizo James Hutton cuando escribió el libro Teoría de la Tierra. Y básicamente lo que identificó él, que fue un montón para ese momento, era que había rocas muy viejas en contraste con otras rocas viejas pero bastante más nuevas. Y había varios cambios. Algunos tenían que ver con fósiles y otros tenían que ver con la estructura, con cómo estaban ubicadas las rocas. Esto lo vamos a ver más adelante, en otras clases. Pero, en conclusión, estas rocas son... Perdón, ¿sí? Una pregunta. ¿Ese tinte rojo que tienen las rocas, quiere decir que hay una presencia de hierro? Excelente pregunta. Mira, estaba pensando si me adentraba en esto o no. Estaba pensando si no era mucho para la clase de hoy. Sí. Tiene que ver con la presencia de hierro, pero más que nada tiene que ver con la oxidación. Son rocas de ambientes continentales, es decir, acá lo que pasó fue que estas rocas del Silúrico generalmente eran rocas marinas y después sobre esas rocas marinas vinieron rocas que tenían que ver con un ambiente continental, ¿no? Lejos del mar. Sí, tienen hierro, pero principalmente el color rojo tiene que ver por la oxidación del hierro. ¿Y qué significa esto? ¿Qué pasó con una región que era un mar se convirtió en una región continental? Bueno, tiene que ver con el choque de lo que era parte de Europa, con Báltica, con Laurentia. Este choque de acá forma los Apalaches y por lo tanto cierra un océano que era el Iapetus, ¿no? En realidad estaba acá, todo este océano. Eso se cierra y toda esta parte de acá, que antes era un gran mar, ahora se continentaliza. Entonces tenemos más parte de la superficie de la plataforma expuesta. Esto es lo que vio James Hutton en este punto de Siccar en Escocia.
Así que gracias por hacerme el comentario del hierro, porque la verdad que estaba bueno y no sabía si darlo o no. Pero, conclusión, las rocas nos empiezan a hablar sobre cómo chocan los continentes. Bien, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar a nivel fósil con estas rocas? Bueno, las de Siccar Point en realidad eran rocas continentales, así que no vamos a tener fósiles de peces, pero sí otras rocas del Devónico nos van a mostrar los primeros peces más grandes, como por ejemplo Dunkleustos, que era un pez acorazado. Pero después les mencioné que había, no sé si están viendo la barra de Windows, pero no debería verse. Bueno, no se va. A ver si la puedo. Sí se ve, ¿eh? Voy a minimizar. ¿Querés dejar de compartir y volver a compartir o probar alguna otra cosa? Ahí no se ve. Ahí no se ve. Perfecto. Ahí toqué Windows. Bueno. Este me causa mucha gracia. Es como un unicornio de mar. Era un tiburón. Y mucha atención a este pececito de acá. Un nombre gracioso, porque es un fósil oriental, creo que chino. Huichu. Bueno, Huichu es uno de los primeros peces lobulados. ¿Por qué va a ser importante este pez? En realidad es importante desde el punto de vista puramente egoísta, como ser humano en realidad, no a nivel pez. A nivel pez no es más importante. Pero a nivel humano, con 4 extremidades, como todos los humanos, somos tetrápodos, ¿no? Nosotros tenemos 4 extremidades. Lo mismo con un montón de animales vertebrados, como los peces, no todos los peces, como las aves, como los reptiles, como los anfibios. Todos esos animales son vertebrados con 4 extremidades. En los peces no todos tienen 4 extremidades, ¿no? Habíamos visto los primeros que tenían ninguna extremidad, otros que tenían varias aletas, pero en particular los peces lobulados tienen 4 extremidades que le permitieron, en algunos casos, a algunos de los peces lobulados que vivían más cerca de la superficie y vivían en ambientes con poco oxígeno, empezar a moverse por la superficie terrestre. Hubo varias mutaciones que permitieron esto. Una fue justamente la mutación que le permitió respirar oxígeno en la superficie. Muchos peces lobulados actuales son además peces pulmonados, tienen pulmones, ¿no? Si no vieron uno, les muestro acá, son animales que siguen existiendo, lo voy a poner. Esto es un pez pulmonado. Vamos a poner un animal de verdad. ¿Ven? Es un pez que cada tanto sale a la superficie para respirar, aunque también puede respirar dentro del agua. Y además es un pez lobulado que tiene 4 aletas. Ahí lo vemos acá. Bien. Quedamos con esto. Entonces, estos animales empezaron a tener alguna locomoción en los continentes, en las tierras. Al principio quizás para buscar algo de alimento. Recuerden que ya había plantas. También había artrópodos que salían a los continentes. En realidad fueron los primeros animales en salir, fueron los artrópodos, ¿no? O quizás para protegerse de otros animales que vivían en el agua, ¿no? Podría haber múltiples razones. Lo que sí es cierto es que fueron exitosos a nivel evolutivo y tuvieron una rápida evolución a partir del Devónico. Y tenemos 3 ejemplos, probablemente haya habido muchos más. Esto es un tema que tiene que quedar, le digo claro como si tienen que llevárselo, no, pero es interesante. Yo les digo, bueno, sí, había 3 de estos tetrápodos que salieron a la superficie. No había 3, había millones. Hubo millones de animales que no tenemos ni idea que existieron. Conocemos 3. Quizás en el futuro encontremos uno más. No sé, conoceremos como mucho decenas de estos animales. Pero no sabemos la infinidad de animales que existieron en el pasado. Eso
tiene que quedar claro que el registro geológico es una pequeña ventana a lo que sucedió. Lo poco que pudo fosilizarse. Esto es, por un lado, muy interesante, porque significa que las posibilidades y la cantidad de especies que nos queda por descubrir es un montón, pero también un poco triste porque sabemos que nunca vamos a conocerlas todas. Bien, este que está acá es una representación de Tiktaalik, pero había otros que también eran conocidos, como Acantostea o Ictiostea, un poco más modernos. Fíjense cómo Tiktaalik todavía tenía una apariencia mucho más de pez, porque de hecho es un animal bastante más viejo, de 375 millones de años, y Ictiostea, 10 millones de años después. Fíjense la adaptación de las aletas a extremidades, ¿no? A patas. Todavía conservaba, por supuesto, ciertas cuestiones más de pez, ¿no? Aletas. Pero fue súper exitosa esta adaptación, no solo de los peces, sino también la adaptación que tenían los artrópodos y las plantas en los continentes. Para fines del Devónico, ya las plantas que habíamos visto antes, que eran las Cooksonia, por ejemplo, ya rápidamente hay una radiación a diferentes géneros de plantas con madera verdadera que les permite crecer en altura. Entonces tenemos géneros como los licopodios o los helechos y los equisetos. Los equisetos son la cola de caballo, ¿no? Una planta que a veces se usa para hacer té. Bueno, cola de caballo es un equiseto. Un fósil viviente. Bueno, vieron, habíamos hablado de fósiles vivientes. Bueno, el equiseto, la cola de caballo es un fósil viviente. Bueno, en ese momento había equisetos gigantes. Y hongos también. Prototaxites era un hongo de altura arbórea. Y a nivel artrópodos teníamos Artopleura, que era un 100 pies gigante. Pero acá, bueno, acá ya estamos en Carbonífero, que es otro periodo. Es un periodo con una gran predominancia de las especies terrestres. Los primeros bosques tropicales se empiezan a dar en el Carbonífero. Y de hecho, su nombre, Carbonífero, es por los depósitos de carbón en el hemisferio norte. ¿Qué es el carbón mineral? No el del asado, ¿eh? El mineral. El que usaban las locomotoras antiguas, en el que a veces usan algunas que otra planta térmica actual. Carbón mineral. Es carbón de piedra, ¿no? También se lo llama así. ¿Por Parecido al qué? carbón de coque. Bueno, si el coque es una producción industrial a partir del carbón. Pero, ¿por qué es mineral? Bueno, porque en realidad es un fósil o una roca formada por fósiles de plantas, ¿no? Es una transformación de la materia orgánica de las plantas que quedó atrapada en un ambiente con poco oxígeno, que permitió su transformación en básicamente una estructura de puro carbono. Si no se hubiese dado en bosques tropicales, probablemente no se hubieran formado horizontes de carbón, ¿no? Es una condición simplemente que se dio por el tipo de ambiente en el que estábamos también. Por eso los mayores intervalos a nivel de roca ¿cómo es esto? De carbón mineral están en el hemisferio norte, que en ese momento estaba ubicado en latitudes más bien ecuatoriales. Mientras que lo que hoy es el hemisferio sur, ¿no? Sudamérica o incluso África, era Gondwana y estaba ubicado en latitudes polares, polo sur. Y ya para el Carbonífero hay una pequeña glaciación que hacía que, bueno, la vida no sea exactamente la misma, ¿no? ¿Qué pasó con los tetrápodos? Bueno, ya tenemos, por un lado, los primeros reptiles. Pasa que estos todavía eran muy primitivos. Pero Ilonomus se lo considera uno de los primeros reptiles en el sentido de que son los primeros animales que empiezan a dejar sus huevos fuera del agua. Por supuesto que igual los organismos anfibios eran muy abundantes. Estos eran temnospóndilos, una especie de salamandra, sapo, de gran tamaño. Pero, de vuelta, a nivel egoísta, porque me voy a concentrar un poco en lo que es la evolución que nos lleva a nosotros,
Los reptiles son en realidad el primer ejemplo de lo que llamamos amniotas. ¿Qué son amniotas? Son los organismos que empezaron a dejar huevos fuera del agua porque estos huevos tenían una cobertura que permitía que tengan líquido adentro, ¿no? Antes, si piensan en los huevos de un pez o en el huevo de los sapos, por ejemplo, que tienen que ir al agua para dejar sus huevitos, esos huevitos en realidad no es que tienen un líquido amniótico adentro, sino que simplemente crece el embrión y sale ahí al agua, ¿no? El huevo amniota tiene una cobertura que le permite respirar y estar un poco más protegido, pero principalmente dejar esos huevos fuera del agua. Evidentemente, una ventaja para el carbonífero, que ya teníamos un continente bastante ensamblado, que ahora les voy a comentar cómo se llamaba. Hasta acá bien, pues mucha información y nos quedan, no sé, media hora de clase. A mí me queda la duda, eran pequeños igual, estos no, eran todos grandes, eran más bien. Mira, hasta acá, hasta lo que es principios del carbonífero, los temnospóndilos tenían tamaños de hasta 2 metros, como mucho de largo, no sé con exactitud, ¿no? Pero eran reptiles, algunos grandes, no gigantes. Depende de lo que uno diga gigante, ¿no? Artopleura, por ejemplo, era para lo que es un artrópodo, era gigantísimo, digamos 3 metros, no sé, una cosa extrañísima. Y los reptiles se empiezan a volver grandes hacia fines del carbonífero, en realidad dividido en dos partes. Por un lado, unas que se llaman sinápsidos, y por otro lado, otros que tienen diferentes nombres dependiendo de la clasificación, ¿no? Pero yo muchas veces los llamo saurópsidos, que serían los reptiles verdaderos. Acá lo llama como Eureptilia. Las diferencias Gracias. entre estos dos al principio no son muy distintas. Son reptiles. A nivel apariencia son lagartijas. Este es un sinápsido y este un saurópsido. No, perdón, los dos son sinápsidos. Pero como ven, los dos tienen apariencia de reptiles. Una de las características de los sinápsidos tiene que ver con uno de los agujeros de los cráneos y la otra es la diferencia en la dentición. Empezaron a tener una dentición diferenciada. Pero a nivel, a grandes rasgos eran reptiles, ¿no? Al principio, en el carbonífero. Bien, el continente que les decía es Pangea. Ustedes me lo mencionaron en la clase pasada. Pangea no es el primer supercontinente. Ya vimos que estuvo Columbia, estuvo Rodinia. Gondwana en realidad fue casi un supercontinente, porque era muy grande. Tenía la extensión de África, América y Australia. Pangea es básicamente la conjunción de Gondwana, que como les comentaba, en el carbonífero está ubicado en el polo sur, con un pequeño casquete polar, y Laurentia, o Laurasia, o América, depende del nombre que le quieran poner, ubicado en el Ecuador. Chocan hacia fines del carbonífero, formando este continente en forma de C, que se llamó Pangea. Y en el medio, súper interesante, esto van a ver después qué es, en qué se convierte este mar, que se llamó Océano Tetis, que bueno, era el océano que estaba en el medio de Pangea, pero después Pangea estaba rodeado del Pantalasa, o el Gran Pacífico, era un gran océano que rodeaba Pangea. ¿Qué pasa cuando se forma Pangea? Hablamos un poco de choques de continentes en la primera clase. ¿Qué pasa cuando chocan los continentes? Se forman montañas. Es una condición que creo que sea siempre, que si hay colisión continental, siempre hay un proceso que se llama orogénesis, que es formación de montañas. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, habíamos hablado de los Apalaches, en realidad los Apalaches se habían formado hace unos cuantos millones de años. Lo que hay es una elevación posterior. Pero después tenemos los montes Urales en el medio de... acá, en medio de Rusia están hoy en día. Si se fijan, está entre Siberia y lo que era parte de Europa. Después tenemos el orógeno varisco, que está en parte de Europa.
y un montón de cadenas montañosas que hoy en día se preservan, pasa que son mucho más chiquititas, que en el momento de la formación de Pangea tenían el tamaño de lo que hoy son los Himalayas, por ejemplo. Eran grandes cadenas montañosas. De hecho, Pangea quedó todo dividido por un gran cordón montañoso en el medio. Bueno, ¿qué pasó? Hay un gran continente rodeado de mar. Obviamente este continente tenía regiones áridas, especialmente las que estaban más alejadas del mar. Y qué mejor para una región árida que poder poner los huevos fuera del agua. Estaban dadas las condiciones para que los amniotas básicamente dominen la fauna terrestre. Entonces, así llegamos al diciembre de nuestro calendario terrestre, lo que es el mes pérmico, a los 300 millones de años, ahora no me acuerdo exactamente cuándo empieza. El pérmico es bastante más árido que el carbonífero y se caracteriza por un gran dominio de lo que son los sinápsidos, que yo les había dicho que para el carbonífero tenía una apariencia de reptil. Para el pérmico, los sinápsidos, fíjense que ya tenían distintos tipos de apariencia, ¿no? Algunos eran un poco más grandes lagartijas. No, este no es un sinápsido, es un saurópsido. Otros, fíjense que tiene colmillos. Tiene una estructura a nivel de locomoción que se parece bastante más a la de un mamífero. Sin embargo, todavía tenía rasgos muy distintos a un mamífero. Estos sinápsidos había de todo tamaño y forma. Fíjense acá, tenemos algunos que tenían unas aletas dorsales, que eran más famosos, el Dimetrodon, que era un carnívoro. Pero después teníamos otros herbívoros como el Lystrosaurus, o bueno, el otro era un carnívoro, el Moschops. Pero básicamente algunos tenían apariencias un poco más reptiles, otros tenían una apariencia, no diría de mamífero, de hecho no son mamíferos. Todos estos animales ponían huevos, pero tenían algunas cosas raras, ¿no? Tenían pelajes, algunos, fíjense más adelante. No tengo la foto. Pues les voy a mostrar uno que tenía bastante más pelaje. Profe, ¿y esto tiene que ver de esos primeros reptiles que salieron y fueron evolucionando? Sí. ¿O no se sabe si...? Sí, hablamos de reptiles verdaderos, a los que acá están como Eureptilia o saurópsidos, que básicamente va a dar origen, ahora se los voy a comentar, a dos grupos de reptiles bastante conocidos. Y este grupo, que ya no lo quiero llamar reptiles, por eso los voy a llamar como se corresponde, que son sinápsidos, dieron diferentes formas, ¿no? Tenían diferentes adaptaciones. Eran todos de la misma familia, digamos. Un gran grupo, sí, que se fue Claro. dividiendo y se fue adaptando. Ahora bien, a fines del Pérmico, a los 252 millones de años, ocurre la mayor extinción de la historia de la Tierra, que es la extinción del Pérmico Triásico. Básicamente, no se sabe bien por qué. Hay un consenso, lo asocia a erupciones volcánicas, en lo que son una región ubicada cerca de Siberia, los traps siberianos, y fueron aparentemente erupciones muy prolongadas, ¿no? Que liberaron una gran cantidad de dióxido de carbono y cambió la química de la atmósfera. Se volvió una atmósfera muy concentrada en gases de efecto invernadero, provocó un calentamiento. Ese calentamiento hizo que no se sostenga. En realidad las extinciones no es una causa sola, son un conjunto de causas que muchas veces están encadenadas, ¿no? Entonces se da un efecto dominó. Probablemente haya habido acidificación de los océanos. El cambio en la química de los océanos produce estragos a nivel pirámide trófica, por ejemplo, porque no sé, hay algún organismo, alguna alga que desaparece y entonces desaparecen todos los que vienen por arriba. Entonces probablemente haya pasado algo por el estilo. Lo cierto es que desapareció el 90% de las especies que existían en ese momento. Con esto se van gran parte de los sinápsidos, se van gran parte de los organismos marinos que habíamos visto, como los trilobites,
Y sobreviven algunas cuestiones, bueno, por supuesto, no estaríamos acá. A mí me gusta este cuadro, ¿no? Esta reconstrucción paleoartística, porque muestra un montón de sinápsidos, ¿no? Creo que son Listrosaurus. Bueno, ya me dio en las últimas, uno acá pereció, pero me gusta que el artista le puso un reptil muy, que pasa por desapercibido. De hecho, pensó en todos los detalles, ¿eh? Mira, puso las rocas volcánicas, puso acá unos volcanes, pero pensó en este reptil. Y ahora les voy a contar probablemente qué sea ese reptil. Bueno, yo en biología vi mucho de que había adaptación, por ejemplo, en algunos momentos, qué sé yo, el más pequeño zafaba de algo y a veces el más grande zafaba de otra cosa. Todo tiene que ver con eso, de cómo era su estructura y los que podían zafar de cosas y otros que no. O cómo eran sus pulmones, o cómo No era... quiero vender humo, pero tengo algo de entendido eso que tiene hay que como ver. cierta facilidad de organismos más chicos para adaptarse más, pero no quiero vender humo. Porque pasó algo análogo en la extinción Cate. Bueno, a nivel continental no estamos muy distintos todavía entre el Pérmico y el Triásico. Lo cierto es que... a ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos algo que se llama Protoandes, que en realidad... Sí, tenía una cierta estructura de cadena montañosa, pero lo importante ahí es la cadena de volcanes, ¿no? La primera cadena de volcanes y todo el volcanismo triásico de América del Sur. Que no me va a dar la clase para contar, pero es súper interesante. Y acá tenemos las primeras rocas que después van a ser fondo de la cuenca neuquina, ¿no, Ernesto? Triásico. Ahí tenemos gran parte de las rocas de los Andes. Se empiezan a formar acá, ¿no? Entre lo que es Triásico, todo lo que es el volcanismo triásico. Hay mucho de eso en Argentina, sobre todo en la Patagonia, ¿no? Uh-huh. El basamento de cuenca neuquina no es Choy Choy, ¿no? Sí, hay mucho ahí en la cuenca neuquina, en Cuyo también. Uh-huh. Tengo que repasar un poco estratigrafía. La materia de la carrera, no le importa a nadie, pero la peor nota de mi carrera, y al día de hoy sigue siendo lo que peor me va, fue geología histórica. A mí me encantó historia. Casi me bochan, básicamente. Ay, que... Bueno, el concepto de esa materia es todo lo contrario a lo que nosotros fomentamos acá. Bueno, obviamente el público es distinto, ¿no? Pero ahí es, ¿te aprendés de memoria o te aprendés de memoria las cosas? Sabiendo incluso te la vas a olvidar, pero tiene mucho de eso. Pero a mí me encantó. Y regional es una locura de nombres y de conceptos, pero también me gustó mucho y eso, regional, ni siquiera histórica, no, regional, porque son dos diferentes. Es una locura. Regional es la de Argentina. Sí, es una locura de nombres y conceptos. ¿Qué les quería decir con Pangea? Pangea, básicamente en el Triásico se empieza a romper. Todavía acá en este dibujo, en esta representación no se ve bien, pero empieza a haber ciertas aperturas del continente, ¿no? Principalmente, fíjense lo que pasa acá en América del Sur, cierta apertura de lo que será después el Atlántico Sur. Bueno, y toda esta zona también mucho volcanismo. Yo les comentaba recién, bueno, esas rocas se pueden encontrar hasta el día de hoy en Argentina, ¿no? Pero todavía estaba unido, y lo importante es que en este momento del Triásico vivieron animales que, bueno, obviamente no es que iban de un lado al otro, sino que vivían en el mismo continente, que era Pangea. Entonces sus fósiles se encuentran ahora en continentes distintos porque Pangea se rompió. Estos animales eran, bueno, el Listrosaurus. Este es otro sinápsido que les quería contar hace un ratito. También tiene pelaje, parece un perrito, pero tiene cierta cuestión todavía muy de reptil. Este otro es un reptil marino, se llamaba Mesosaurio. Y una plantita que se llama Glossopteris. Todos estos fósiles le sirvió a un... no era geólogo, pero sí fue muy influyente en la geología, que se llamó Alfred Wegener. Vamos a poner su cara acá.
Alfred Wegener era meteorólogo en realidad de formación y el tipo fue uno de los primeros que planteó la deriva continental, principalmente basado en la evidencia de fósiles, ¿no? Y en su momento, esto lo planteó, creo que antes de 1940, si no me equivoco. No sé si está. No, mucho antes, porque se murió en 1930, pero lo planteó a principios del siglo XX y no fue creído por los geólogos. O sea, todo lo que era el status quo científico de los geólogos no le dio pelota. Le digo, no, vos estás loco, ¿cómo los continentes se van a mover, hermano? Cuando dijiste lo de la fecha, sí, pensé lo mismo, ¿no? No fue hasta los años 50 que se empieza a creer que puede ser cierto lo que ya había postulado mucho antes, ¿no? Sí, sí. Y más que nada, el chabón siendo meteorólogo de formación y el tipo proponiendo evidencia paleontológica. Como que no lo vieron serio. Y bueno, Ben tenía razón. ¿Qué nos adentramos con el Triásico? Y disculpen si voy muy rápido, pero quedan 20 minutos. Con el Triásico entramos en una era que se llama Mesozoico. Hasta ahora desde el Cámbrico, de los primeros animalitos que vimos al principio de la clase, estos de acá, estábamos en un eón, se me fue, que se llamaba Paleozoico. Paleo, viejo. Zoico, fauna. ¿No? Entonces pasamos Paleozoico, era el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, todo esto es Paleozoico. Llegamos al Triásico y se habla de Mesozoico, meso, medio, y el Mesozoico está formado por 3 periodos. El primero es el Triásico, el segundo es el Jurásico y el tercero el Cretácico. Triásico. Bueno, por supuesto, igual nosotros que lo compartimentalizamos así, en la realidad no está compartimentalizada, ¿no? Estos son nombres que les ponemos los geólogos, en realidad hay todo un proceso gradual. El Triásico tenía mucho que ver con el Pérmico en el sentido de que todavía era un periodo muy árido, pero hay un cambio de fauna. Terminamos la extinción pérmico-triásica y la fauna se recompone. ¿Pero quiénes ocupan los nichos dejados por los grandes sinápsidos? Bueno, otros reptiles, ¿vieron los saurópsidos? Los de acá, los que el artista puso acá, caminando acá sobre encima del cadáver de un listrosaurio. Bueno, ese reptil es un tipo de cocodrilo. En realidad no cocodrilos, se llaman arcosaurios. Los arcosaurios dieron lugar a los cocodrilos, pero básicamente era un tipo de reptil, no sinápsido, eran los diápsidos, que dieron origen a los cocodrilos, a los dinosaurios y a los pterosaurios. Así que estos 3 grupos estaban emparentados. Los pterosaurios son los que se conocen en el imaginario popular como dinosaurios voladores, pero no son dinosaurios, son primos evolutivos de los dinosaurios. Y los cocodrilos tampoco son dinosaurios, también son primos, pero todos forman la familia Arcosauria. Bueno, esta era la fauna del Triásico, también limitado por una extinción masiva de menor extensión que la anterior, pero a fines de cada periodo generalmente está caracterizado, no siempre, por una pequeña extinción, o pequeña o grande extinción. Triásico a Jurásico hay una. ¿Qué pasa en el Jurásico, que es el segundo periodo del Mesozoico? Y fíjense que en nuestro calendario terrestre ya estamos terminando el año. Pensemos en lo que nosotros es un año, ¿no? Lo estamos terminando ya, 16 de diciembre. Bueno, los dinosaurios empiezan a ocupar un montón de nichos ecológicos. Principalmente hay una radiación evolutiva entre 2 ramas muy exitosas las dos. Una es la Ornithischia y la otra es la Saurisquia. No me voy a poner a hablar mucho de evolución de dinosaurios, podría, porque me gusta, pero no viene el caso. Pero básicamente unos dan una rama de dinosaurios herbívoros, tantos bípedos como cuadrúpedos. Algunos los podrán reconocer de forma, ¿no? El estegosaurio, el triceratops, el iguanodon. Todos estos son de la familia de Ornithischia.
que su nombre es cadera de ave, pero no tiene que ver con las aves, sino simplemente por la forma. Y otra rama que se llama saurisquia o cadera de reptil, que tenemos el famoso tiranosaurio rex, o a los de cuello largo que se llamaban saurópodos. Bien, esto pasa en el Jurásico. Un montón de dinosaurios conocidos aparecen en el Jurásico. Ahí pongo algunos dibujos: el Stegosaurus, el Brachiosaurio, y aparece un animalito muy interesante que en realidad es un descendiente de los sinápsidos, ¿no? De estos animales, de estos que estaban acá. Bueno, estos que se extinguen en el Pérmico no se extinguen en su totalidad, sobreviven en un grupo muy pequeño, principalmente estos, no me acuerdo el nombre, pero para el Jurásico tenemos un grupo de estos sinápsidos que en realidad ya empiezan a dejar de poner huevos fuera de su cuerpo. Una forma muy rara de decirlo, pero sí, básicamente el huevo amniota ahora lo empiezan a gestar dentro de su propio cuerpo. Esto no es otra cosa más que los primeros mamíferos. Y esto es el género Juramaia. Era una ratita. Y fíjense, a nivel plantas, ya empiezan a aparecer plantas modernas, como las primeras coníferas, ¿no? Las primeras coníferas como las araucarias, los antepasados de los pinos. Bueno, todo esto en el Jurásico. Otra cosa que pasa en el Jurásico son los primeros dinosaurios avianos de esta rama de acá. La rama más emparentada con el tiranosaurio rex, ¿no? Que se llamaban terópodos. Los terópodos eran todos carnívoros, creo, con alguna que otra excepción. Todos bípedos. Y algunos chiquitos, otros grandes. Los chiquitos, adaptados a lo que era la vida arbórea, tuvieron cierto desarrollo de plumas. No se sabe si en realidad las plumas les sirvió como una adaptación al principio para volar, porque, por ejemplo, Archaeopteryx, que era este animal de acá, considerado como una de las primeras dinosaurios avianos, muy probablemente no podía volar, porque tenía vuelos cortos o saltos entre árboles, ¿no? Pero ya empezaba a tener características muy parecidas a las de las aves. A nivel vida en los océanos tenemos de todo. No me da el tiempo para contarles, pero básicamente tenemos reptiles carnívoros como los plesiosaurios. Otros más con... Los plesiosaurios son los de acá, ¿no? Que tienen la forma de un abuelito. Y otros más con forma de tiburón, que no tienen nada que ver con los tiburones, que eran reptiles. Se llaman ictiosaurios. Y después, por supuesto, cosas que no son vertebrados, como los belemnites, muy parecidos a los calamares actuales. Y por supuesto, los amonites son súper característicos del Mesozoico. De hecho, lo que es cuenca neuquina, la formación Vaca Muerta, por ejemplo, muy en boga estos días, ¿no? Por ser uno de los principales reservorios de gas de Argentina. Era el fondo marino de una cuenca jurásica que estaba llena de amonites. Entonces, muchos fósiles que van a encontrar en la cuenca neuquina, entre ellos en la formación Vaca Muerta, son de amonites. También de ictiosaurios. Hay un fósil muy conocido de un ictiosaurio, cuenca neuquina. Bien, para el Jurásico ya tenemos la ruptura completa de Pangea, tenemos la apertura del Océano Atlántico, primero hacia el norte y después una partecita del sur que se va a ir abriendo un poco más para el Cretácico, ¿no? Todavía África y América del Sur continúan unidos un tiempito más. Cuando África se empieza a romper, Gondwana se empieza a romper y se separa África de América del Sur, hay gran cantidad de volcanismo. Ese volcanismo, que estaría ubicado acá en el medio de los dos continentes, hoy en día lo tenemos registrado como rocas, no como volcanes.
Estas rocas, rocas, valga la redundancia, volcánicas, que van a ver en la unidad 4, de tipo basalto, rocas oscuras. Y un ejemplo que nos suena mucho es el de las rocas que están formando la catarata del Iguazú, ¿no? Las cataratas del Iguazú atraviesan unas rocas duras, por eso son cataratas, después lo vamos a ver en otra unidad de geomorfología, pero básicamente es un control estructural de un río que atraviesa unas rocas volcánicas que son la evidencia de que hubo volcanismo ahí, en ese momento. Por supuesto, los volcanes no están. Y acá, mira, lo tenía en la diapositiva y no lo reconocía. Lo que era la formación Vaca Muerta, ¿no? La formación Vaca Muerta. La formación Vaca Muerta en realidad es Jurásico a Cretácico, ¿no? Sí. Y como en un momento todo esto era el arco volcánico que estaba hacia el oeste, pero después cuando se forma la cordillera ya para el Cretácico, que es el periodo que le sigue el Jurásico, esta cuenca semicerrada se vuelve una cuenca cerrada, se vuelve un lago y después entra el mar del este lado. Eso es la geografía argentina para el Cretácico, ¿no? ¿Qué tenemos en el Cretácico? Bueno, aunque sea un poco contradictorio, los dinosaurios de Jurassic Park, no todos, ¿no? Porque hay 10 millones de dinosaurios en las 80 películas que se sacaron, pero en la primera, que tenemos el Triceratops, el T-Rex, el Velociraptor, no me acuerdo cuál otro más aparece. Excepto creo que el Brachiosaurus, el de cuello largo, creo que todos esos son dinosaurios del Cretácico, es decir, del periodo posterior al Jurásico. De hecho, fue el periodo donde más radiación de dinosaurios hubo, el Cretácico, un gran dominio de los dinosaurios y de los pterosaurios, por supuesto. Quetzalcoatlus, que lo más parecido a un dragón que pudo haber existido en la historia de la Tierra, por un animal volador gigante. Bueno, todo esto dominó la fauna del Cretácico. ¿Qué pasaba con los mamíferos? Chiquitito, todavía igual que el Jurásico, no había mucha modificación. Sí, lo que hubo es una evolución de las aves. Las aves, como habíamos visto en Archaeopteryx, ya para el Cretácico formaban aves reales que volaban y se diferenciaban de los dinosaurios. Pero en realidad, las aves son dinosaurios. A nivel evolutivo, no hay un momento en el cual decir, acá tengo aves y acá tengo dinosaurios. Las aves simplemente son un grupo de dinosaurios. Por eso yo trato de ser cuidadoso y hablar de dinosaurios avianos y no avianos. Pero bueno, eran todos dinosaurios. Acá tenemos muchos de Argentina. Argentina tiene una gran colección de dinosaurios de todo tipo, desde saurópodos de cuello largo hasta los terópodos de bípedos y carnívoros como el Carnotaurus o el Gigantosaurus, que son súper conocidos también. ¿Qué más pasa en el Cretácico? A nivel flora, las primeras plantas con flor. Las primeras plantas con flor aparecen en el Cretácico. A nivel continental, ya tenemos un mundo un poquito más parecido a nivel continentes al actual, ¿no? Podemos ver bien clara la forma de América del Sur, podemos ver clara la forma de África, América del Norte y Asia todavía no tanto. Recuerden que lo que era Antártida todavía estaba unido a Australia, la India era una isla, ¿no? Dirigiéndose hacia el norte. Y todavía había cierta conexión, especialmente lo que era fines del Cretácico, entre África y América del Sur. Algunos puentes terrestres probablemente. Pero había cierto intercambio de fauna que era importante. Para fines del Cretácico cae el famoso meteorito, que hablamos un poquito al principio de la clase. Este meteorito es una de las causas, probablemente haya habido varias, ¿no? Pero lo que se sabe es que hubo un gran impacto a fines del Cretácico, donde el cráter en realidad no se ve, pero sí hay ciertos
estructuras geomorfológicas que permiten reconocer el cráter, como básicamente una depresión del terreno. Y lo que sí hay, que espero que todavía esté el compañero que me lo había preguntado, si continúa la acreción planetaria hasta el día de hoy, y yo le dije que no, pero sí pasaban cosas. Lo que pasó con el impacto del meteorito de fines del Cretácico es que dejó una capa de un elemento que se llama iridio. Este elemento no se ve a simple vista, pero sí se detectan análisis geoquímicos en las rocas. Y no se encuentra en todas las rocas de fines del Cretácico, pero sí en muchas. Y básicamente se habla de la capa de iridio, ¿no? Como para determinar el fin del Cretácico y el inicio de la época de la era Cenozoica. ¿Qué desaparece o qué no sobrevive a la extinción del Cretácico? Los dinosaurios no avianos. Las aves sobreviven, que son dinosaurios. A nivel organismos marinos, los amonites son lo más conocido que no sobrevive a la extinción cretácica. Los reptiles marinos, todos los plesiosaurios, ictiosaurios, ya venían en decadencia a lo largo del Cretácico, por supuesto, no sobreviven tampoco. De vuelta, hay como cierto sesgo a que sobreviva la fauna pequeña. Y con esto me quedan 5 minutos, disculpen si me paso uno, pero no vamos a dejar para la próxima clase. Entramos en el Cenozoico, que es la etapa, la era en la que estamos hoy en día. No voy a andar mucho en las divisiones del Cenozoico. Al principio fue un periodo bastante cálido, dominado por supuesto, los mamíferos, que ya empezaban a tener un tamaño un poco más grande que antes, pero todavía no había una megafauna de mamíferos. Depredadores sí, las aves, ¿no? Las aves... Básicamente los dinosaurios no se quieren ir, porque hay una extinción de los grandes dinosaurios, pero después vuelven a Profe, formar depredadores. disculpe, Sí. hace unos días justamente por internet me crucé con un ave que existe actualmente, el pico zapato se llama. Ah, sí. Es, Sí. es igual a ese. Muy Bueno, parecido, similar, pero pero estos tenían un tamaño un poquito más grande, digo 2 o 3 metros. Este era Gastornis, pero había varias. Bueno, no me quiero adentrar mucho en esto. Básicamente, como cualquier era, se la divide en varios periodos. Primero Paleógeno, que les comentaba que era un periodo bastante, un periodo bastante cálido. Y hacia fines del Paleógeno, ya ahí sí tenemos la megafauna de mamíferos. Por ejemplo, Paracetarium, que fue el mamífero terrestre más grande que existió. Antepasados de las ballenas, por ejemplo, los primeros cetáceos aparecieron a fines del Paleógeno. Y ya con esto tenemos una configuración continental muy parecida a la actual, porque se pasan algunos eventos súper claves en la geografía mundial. Por ejemplo, la formación de los Himalayas con el choque de la India con Asia. Básicamente forma lo que es el altiplano del Tíbet. Acá lo que es África choca con Europa y forma todo lo que son los Alpes. Básicamente los Alpes y los Himalayas continúan como toda una misma cadena montañosa. Y en América del Sur, los Andes. La formación de los Andes propiamente dicho, que ya venía ocurriendo desde el Cretácico, tiene su mayor ascenso en este momento. Bien, y por supuesto, lo que es la ruptura de la Antártida y Australia y América del Sur, esto va a ser clave. Bueno, esto es lo que les comentaba, se forman los Andes. Bueno, no sé si estaba acá lo de... Está un poco más adelante. Cuando se separa la Antártida de Australia, acá se forma la corriente circumpolar antártica. Básicamente es una corriente fría que no permite que bajen las aguas cálidas del Ecuador. Y esto provoca un efecto en cadena, que básicamente es, bueno, el efecto en cadena es, tengo agua fría, no dejo pasar las aguas cálidas, bueno, me voy a enfriar el continente, dice. Entonces se enfría este continente y es la Antártida. Hasta ese momento la Antártida era un terreno como cualquier otro, era un
continente verde, con animales. No era el desierto helado de hoy en día. Esto empieza a suceder a los 14 millones de años. Y por supuesto con esto enfría el resto del planeta, ¿no? Pero empezó en la Antártida. Empezó formándose el casquete polar antártico. Ya entramos en otro periodo que se llama Neógeno. No hay mucho más para contar. Básicamente continúa la evolución de los mamíferos. Fíjense cómo aparecen los primeros elefantes, animales antepasados de los hipopótamos. Y quería llegar hasta acá, los 15 millones de años. Con esto termino, disculpen que me paso unos minutos. 15 millones de años estaríamos el 30 de diciembre en nuestro calendario terrestre. Estamos terminando nuestro año terrestre. Pero en tiempos geológicos son 15 millones de años. Uno de estos mamíferos son primates, ¿no? Animales arbóreos que andaban por los árboles. Y a los 15 millones de años, algunos de estos animales, atravesando un poco un periodo de aridez, consecuencia del enfriamiento de la Tierra, todo lo que eran bosques de África se empiezan a convertir en las sabanas. Entonces tenemos menos árboles, más planicies. Y los primates que se adaptan a estas planicies básicamente son los que empiezan a decir, che, nos bajamos de los árboles. Bueno, obviamente la evolución no es consciente, ¿no? Pero los que pueden sobrevivir a caminar, a encontrar su alimento fuera de los árboles. Y estos son básicamente los homínidos. Los primeros son Australopithecus, emparentados con los chimpancés actuales. De hecho, todas las representaciones son básicamente chimpancé. A los 4,5 millones de años. Acá es la separación entre los chimpancés, género Pan y los gorila. Y después acá creo que tenemos los otros, no me acuerdo cómo se llaman. Y acá tenemos los Australopithecus. A los 2,7 millones de años, Australopithecus, perdón, esto me lo voy a pasar un poquitito porque no da para contar, da lugar al género Homo, que son los primates que podían manejar herramientas, básicamente, y en 2 millones de años hay una evolución, acá lo tenemos con forma de árbol, como corresponde, en diferentes especies, es decir, hubo varias especies de humanos coexistiendo en el mismo momento. Lo que tenemos hoy en día es una rareza, pero hubo varias especies, una de ellas el Homo neandertal, conviviendo con el Homo sapiens durante unos cuantos cientos de miles de años, y el Homo sapiens a los 220.000 años se mantuvo con cambios leves, o sea, no somos más que unos cavernícolas un poco más avanzados, pero a nivel evolutivo sí, tuvimos diferenciaciones en etnias, por supuesto, pero básicamente tenemos la misma estructura biológica y a nivel genético. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Disculpen que me haya pasado un ratito. Después de última, la clase que viene vemos algunos conceptos que nos quedaron, pero no es casi nada. Y gracias Está para por todo. seguir igual. Está para seguir. Si quieren alguna consultita, me puedo quedar un ratito. No, estuvo perfecto. Ahí, perdón, sumo los que están, las que están, y también si lo están viendo grabado para después, está el foro para hacer consulta durante la semana. Ya la semana que viene vamos a arrancar con otra unidad. La materia es como diversa en ese sentido. La semana que viene arrancamos con algo que en principio parece que no tiene nada que ver. Después irán conectando esos puntos, a ver si les parece que hay tanta conexión o no. Bueno, bárbaro, a ver el Una chat. preguntita. El hombre de Cromañón, ¿dónde quedaría en esta serie que tenemos acá de 3 fotos? El hombre cremañón creo que es un Neandertal. Ahí ya te lo busco, pero estoy casi seguro que ¿Un es... tipo de Neandertal? Sí. Ahora no recuerdo si ese era el hombre de Java o... no, un Homo sapiens, creo.
Homo sapiens. Creo que lo que se llama hombre de Java. No, ese era Homo erectus. Pero sí, es básicamente un Homo sapiens primitivo. No, pero yo lo que te preguntaba era en qué parte de las tres fotos, entre quiénes estaría, entre Neandertal y Y nosotros. Homo sapiens, claro, somos nosotros. Seríamos un Homo sapiens. Hoy en día tenemos somos una sola especie. Tenemos diferentes etnias, por supuesto, con sus variaciones genéticas, pero, a ver, el Homo neandertal tenía otra estructura craneana, tenía otro tamaño, era otra especie. Aparentemente el Homo de Cro-Magnon era un Homo sapiens. Profesor, ¿y las sierras de Córdoba son más antiguas o más nuevas? Que la cordillera Sí. son más antiguas. A nivel rocas son más antiguas, pero a nivel ascenso es más o menos lo mismo. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Ya sacó captura para el presente, digo? saqué al principio, sí, Ah, listo, listo. cuando estábamos Gracias. andando. Bueno, buena clase, nos tenemos que ir. Hermosa, hermosa, nos vemos. Bueno, saludos a todos. Ahí para ver